Y está esta eterna guerra, ¿no? Desde Génesis 3:15, que Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría a la serpiente. Y desde ese momento se libra una batalla en la cual la serpiente intenta destruir a la simiente de la mujer, al futuro Mesías que iba a devenir. Y lo vemos en el intento de exterminio eh, de Egipto, con el faraón al pueblo, y Dios librando siempre a su pueblo. Y lo vemos acá una vez más. Vamos a pasar al contexto, ¿sí? ¿En qué contexto se escribió el libro de Esther? El nombre se llama Esther, obviamente, que es el nombre del libro, es Esther, que es el nombre de la protagonista, y significa estrella. Eso creo que muchos de nosotros lo sabemos, pero en hebreo es Hadassah o Hadassah, que significa mirto, es una planta, un árbol que también se menciona en el libro de Isaías, lo pueden buscar en la casa. Y no se trata solamente de un hecho histórico. Vemos muchas cosas, muchos acontecimientos, muchas costumbres, ya sea desde el lado de Mardoqueo como el libro como de Esther, costumbres judías. Lo vamos a ver en un ratito, no me quiero anticipar. Pero, por ejemplo, Mardoqueo se manda a vestir de cilicio y ceniza, algo que mostraba luto en el pueblo judío. Como Esther también, al enterarse que querían exterminar a su pueblo, ¿qué hace? Ayuna y manda que ayunen, algo claramente del pueblo de Dios, para buscar a Dios en clamor y lágrimas. Bueno, no solamente eh, es un relato histórico de lo que estaba aconteciendo en ese momento, sino que muestra la identidad del pueblo judío. ¿Y en qué momento se había escrito este libro? Bueno, es un poquito anterior al libro de Esdras. ¿Sí? Acordémonos, a ver si podemos ver. Bueno, lo vamos a leer brevemente en Esther, pero todo esto es el imperio persa de ese momento y la capital es Susa. A ver, ahí. Bueno, todo eso transcurre en esa ciudad llamada Susa. El pueblo de Israel, más precisamente Judá, ¿sí? Judá es trasladado a Babilonia. Babilonia después es conquistada por otros reinos, por Ciro, que da el decreto para que el pueblo de Dios vuelva y reconstruya, como vimos en el libro de Esdras. Después viene Darío y otros reyes. Acá el rey que está gobernando y reinando es Asuero, que algunos piensan que pueden ser Jerjes I, en los años 486 y 485. ¿Qué estaba pasando? Algunos judíos ya habían regresado, como vimos en Esdras y Nehemías, a Judá a reconstruir, pero no todos. Creo que Mauri dijo que el regreso fue por etapas. Bueno, muchos judíos todavía estaban dispersos. ¿Y quiénes se encontraban dispersos? Bueno, Mardoqueo, Esther y muchos otros judíos más. El nombre de Dios, como creo que es una característica muy conocida de Esther, no es mencionado. Pero Dios se muestra en cada detalle, en cada casualidad, su providencia, su soberanía se ven muy, muy evidentes. ¿Y qué muestra? ¿Qué está sucediendo en todo este contexto? Bueno, que Dios cuida a su pueblo, que aunque el nombre de Dios está ausente, Dios está obrando igual, que los judíos que quizás hasta se habían olvidado de Dios, Dios no se olvidó de ellos. Y que Amán, por más maldad que tenga y más influencia que tenga sobre el rey, Dios está por sobre todo. Acordémonos de ese famoso pasaje que dice, sobre uno alto gobierna otro más alto. Bueno, es Dios gobernando
sobre todas las circunstancias. Bueno, a ver si se ve, más o menos, ¿sí? Pero les tracé una pequeña línea de tiempo. Cautividad de Judá, después a los 70 años, acuérdense que Ciro pone un decreto para que los judíos vuelvan y reconstruyan el templo y después las murallas y todo lo demás. El primer retorno, Zorobabel. Bueno, acá el templo había sido detenido, los judíos incluso tenían sus casas artesonadas, como decía el libro de Ageo, pero la casa del Señor estaba desierta. Bueno, por profecías de Ageo y Zacarías empiezan la reconstrucción y acá se termina. ¿Qué más? Después viene este reinado de Jerjes, que es donde estamos parados ahora, en este momento de la historia. El segundo retorno de Esdras, por eso les digo que es un poquito anterior a Esdras, cuando vuelve y enseña la palabra y todo lo que ya vimos. Y luego ocurre la culminación de la reconstrucción de los muros. Ese es un poco el contexto y eso es lo que... Bien. Bueno, ¿quién aparece? Vamos a buscar un poco en la Biblia. Esther 2. Ahora cuando veamos los temas vamos a ir un poquito en el 1 para saber lo que estaba pasando. Dice el versículo 5. Había en Susa, residencia real, o sea, la capital del reino, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. ¿Alguno recuerda quién era de la misma tribu y del mismo linaje de Cis? Hay un premio para el que responda. ¿Nadie? De la tribu de Benjamín, ¿quién era el papá? No, ¿de quién era papá Cis? De Saúl, del rey Saúl. Bueno, pareciera que Mardoqueo... ¿Quién lo dijo, por favor? Vamos, Gladys, alcáncelo. Yo sabía que alguno no me iba a fallar. Bueno, estaba este Mardoqueo, y miren lo que dice el versículo 6, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. A mí este dato me llamó mucho la atención, porque si seguimos la línea cronológica, dice que Mardoqueo fue llevado con el cautiverio, cuando estaba Jeconías, cuando todavía estaban en Judá, y el cautiverio duró 70 años, y después vinieron varios reyes más. Las cuentas nos dan que Mardoqueo tenía más de 100 años, lo cual es un imposible, y lo que dicen algunos comentaristas yo adhiero, porque no puede ser alguien de la corte real y con tanta actividad como lo vemos en Esther, alguien con 110 años, por ejemplo, que más o menos me daban la cuenta, y que más o menos tenía una influencia fuerte sobre Esther, y que muchos años después perteneció a la corte del rey Asuero. Entonces lo que dicen algunos comentaristas es que pudo haber sido de la descendencia de Mardoqueo los que fueron llevados a cautividad, y Mardoqueo pudo haber nacido como tantos otros, como Zorobabel y demás, en tierra extranjera. Cierran más las cuentas, porque de hecho dice que adoptó a Esther, que era su prima, la adoptó como su hija, y no cerrarían las cuentas si fuera el mismo Mardoqueo que se fue de la cautividad hasta el que vemos en el libro de Esther. Bueno, a ver, volvemos al apunte. Vamos a pasar al objetivo. ¿Cuál era el objetivo del libro de Esther?
Bueno, sobre todas las cosas, revelar que Dios obra soberanamente sobre todas las circunstancias. Ustedes habrán seguido la lectura en su casa y vemos el libro, como en su momento mencionábamos en Ruth, repleto de casualidades, ¿sí? Repleto de casualidades donde Dios obra. Dice que la casualidad es la manera que Dios tiene de obrar y mantenerse anónimo. Bueno, estaban dos personas tramando en contra del rey y justo Mardoqueo estaba escuchándolos. Lo denunció y los ahorcaron. Eso está en el capítulo 2 al final. Bueno, lleno de casualidades. La misma horca que Amán preparó para Mardoqueo es la misma que termina usándose para ahorcar a Amán. Entonces vemos a Dios obrando en el medio de las circunstancias. Y Esther es una clara muestra de la providencia divina, preservando al pueblo de Dios. Que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Pareciera que esa línea davídica se había roto en el exilio y que todas las promesas de Dios habían sido revocadas. No, Dios cumple sus promesas, dice hasta 1000 generaciones. No hay manera de contar. Tendríamos que estar hasta el año 20.000. Bueno, Dios cumple sus promesas. Y esa promesa que la simiente de la mujer iba a derrotar a la serpiente, jamás dejó de estar vigente y Dios en un momento, a través de esa descendencia del pueblo judío, iba a enviar al Mesías. ¿Y cuál es el otro objetivo marcado? Bueno, creo que es que el pueblo judío tenga noción de su identidad como pueblo de Dios. Y les muestra el inicio de una fiesta que ellos recuerdan hasta hoy, que es la fiesta de Purim. Este Amán había echado suertes para exterminar. ¿Para qué día exterminar al pueblo de Dios? Bueno, salió en el mes de Adar, que es el mes 12, el día 13 y 14, y ese mismo día, otra casualidad, es el día que Dios libra a su pueblo. Bueno, entonces, ¿qué vemos como propósito del libro, como objetivo? Uno, mostrar a Dios obrando en todas las circunstancias. Y en otro lugar, ver el pueblo judío con su propia identidad, celebrando esta fiesta como una muestra de que Dios ama a su pueblo, que cuida a su pueblo y que no se ha olvidado de sus promesas. ¿Cuál es su contenido? Bueno, ahora sí vamos a leer un poquito la Biblia. Vamos a Esther 1. Y vamos contando un poquitito la historia brevemente. Dice 1:1, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. ¿Y qué pasa? Bueno, el rey hace un banquete, dice que alegra su corazón, le estaba mostrando a todos los invitados sus riquezas, todas sus conquistas, y manda llamar a su esposa, a la reina, que se llamaba... Muy bien. ¿Y qué pasa con la reina? Algunos se pueden sentir familiarizados cuando llama a la esposa. ¿Qué hizo? No vino. Bueno, Asuero se enojó muchísimo, pide consejo a los consejeros del rey, valga la redundancia, y le dicen, la tenés que destituir como reina, porque eso va a hacer que todas las mujeres en sus casas desobedezcan a sus maridos. Yo no sé si su esposa le hace caso o no a usted, eso ya lo sabe usted, pero dice, si pasa eso y usted lo deja pasar como si nada, todas las mujeres no van a someterse a sus esposos. Entonces el rey toma bien el consejo y dice que los hombres, eso está al final del 1, vamos a leerlo, destituirla como reina a Basti, y dice el versículo 22, pues envió cartas a todas las provincias del rey,
a cada provincia conforme a su escritura y conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Bueno, no había sido bueno. Otra contrariedad en el libro de Esther. Basti había sido destituida y hasta quizás podía perder la vida por no haber ido frente al rey. Bueno, Esther podía perder la vida, como ustedes habrán leído y como quizás leamos, por haber ido también ante el rey. Era como una contrariedad, que si ibas sin permiso al rey, podían quitarte la vida. Capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, bueno, ahí le dice, tenemos que buscar jóvenes vírgenes de buen parecer, y las tenían un año a estas doncellas jóvenes, hermosas, preparándolas, perfumándolas, con una comida especial, con vestidos especiales, y el rey debía elegir. Y acá aparece el nombre de Mardoqueo, aparece el nombre de Esther, por ejemplo, en el versículo 7, y había criado a Hadasa, Esther, hija de su tío, o sea, era su prima, y la joven era hermosa de figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, habían venido a muchas doncellas en Susa, y Esther fue llevada a la casa del rey. Y dice el versículo 9, y agradó a sus ojos la doncella, o sea Esther, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos, alimentos, le dio 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y dato importante, Mardoqueo dice que Esther le hacía caso en todo a lo que decía Mardoqueo. Le había pedido a su prima, que había adoptado como su hija, que no declarase que ella pertenecía al pueblo judío. Bueno, ¿a quién termina eligiendo de todas las mujeres vírgenes? A Esther. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con todo eso. Vamos a la última parte del capítulo 2. Ya vimos quién era Mardoqueo, ya vimos quién era Esther. 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano al rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación, era verdad, ¿y qué pasó con estos dos? Los colgaron en una horca. No era muy simpático, no es que te perdonaban la vida, enseguida la horca y morías. Capítulo 3. Aparece este personaje siniestro, Amán. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo. Lo puse en el grupo esta semana. Era descendiente de Agag, rey de Amalek. ¿Sí? Y entre Amalek y el pueblo de Dios había una riña constante y hasta eterna, enfrentándose porque Israel al salir de Egipto, Amalek le había hecho la contra. Y Dios dijo, nunca voy a perdonar eso, ese pueblo va a ser destruido. Bueno, aparece este Amán al cual dio el rey Asuero, perdón, exalta sobre todos y dice que después del rey seguía Amán y todo el mundo se debía postrar. Pasaba Amán caminando por el palacio. Si se cruzaba uno, lo veía Amán, te tenías que arrodillar, postrar y adorarlo. Bueno, ¿qué pasaba con Mardoqueo? Él no quería saber nada, porque con el único al que debiéramos postrarnos como hijos de Dios, que era Mardoqueo, es ante Dios. Bueno, y esto a Amán no le gustaba nada. Y no solo quiso destruir a Mardoqueo,
sino a todo el pueblo judío, porque Mardoqueo sí había declarado a todo el mundo que él era del pueblo judío. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey de Asuero, fue echada Pur. De ahí viene la fiesta Purín. Esto es suerte delante de Amán. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Echó suerte para destruir al pueblo judío. Le dijo esto al rey, el rey sin saber que era del pueblo de Esther, le dijo: Amán, hacé lo que vos quieras, acá tenés el anillo. E hizo un decreto para enviar a todas las provincias para que en el mes 12, en el mes de Adar, en el día 13, sea destruido todo el pueblo judío. Bueno, capítulo 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande clamor y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno y lloro. Y esto llegó a la reina Esther. Y manda a preguntar, y Mardoqueo lo pone al tanto y le lleva una copia del decreto que hizo Amán. ¿Qué hace la reina? Bueno, organiza un banquete, se presenta ante el rey para ofrecerle esto, hacer un banquete con el rey y con Amán. Pero es importante la última parte del capítulo 4. Vamos a leerle el versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Claro, ella era reina, pero acordémonos de Basti, el rey no tuvo problema en destituirla. Así mismo podía pasar con Esther. Eso es lo que le dice Mardoqueo. Porque si callas, o sea, si no haces nada en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, Mardoqueo le está diciendo: ok, Dios te puso para algo en este puesto. Si vos no haces nada, Dios va a liberar a su pueblo igual. Pero miren cómo termina. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Yo creo que este es el versículo clave en todo el libro. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y eso nos salta una enseñanza para cada uno de nosotros. Sí, Dios sobra por sobre todo. Dios es soberano, Dios maneja las circunstancias, pero te quiere utilizar a vos y a mí. Bueno, Mardoqueo llama a Esther a utilizar esa posición que Dios le había dado para obrar también en las circunstancias. Capítulo 5. Bueno, Esther se presenta ante la corte del rey. Él le extiende su cetro, o sea, le da gracia y hace que no muera por haberse presentado sin autorización, y los invita a un banquete al rey y a Amán. Vamos a leer un poco más. Versículo 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre del corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo otra vez la misma situación, a la puerta del palacio, que no se levantaba ni se movía de ese lugar, se llenó de ira. Entonces, ¿qué hace? Manda a preparar una horca en su casa de 22 metros, para que lo vea todo el mundo ahorcado. Versículo 14. Y le dijo Ceres, su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entre alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Bueno, ya habían sido convidados a este primer banquete, y Esther les dice: yo les voy a decir mi petición en un segundo banquete que quiero hacer mañana. Bueno, ese día siguiente, ese mañana, iba a ser el día que
Amán le iba a pedir al rey que Mardoqueo sea colgado en esa horca. ¿Qué pasa? Esa noche el rey no puede dormir, capítulo 6, y manda a que le traigan las crónicas del rey. Empiezan a leerle las crónicas y le leen la parte donde Mardoqueo había denunciado a estos dos en la puerta y que le habían salvado la vida al rey gracias a Mardoqueo. Y pregunta, ¿qué se hizo con este hombre? Nada, le dijeron. Bueno, entonces llama a Amán, oh casualidad, Amán estaba justo ahí. Y dicen, ¿quién está en el palacio? Está Amán, mándalo a llamar. Amán le estaba por pedir que Mardoqueo sea colgado en la horca, pero el rey se antepone y dice, ¿qué hay que hacer con el hombre que el rey desea honrar? Amán pensaba que se trataba de él y eligió el mejor agasajamiento, la mejor honra, le tienen que dar los vestidos reales, lo tienen que pasar en los caballos reales por todo el pueblo y tienen que gritar, este es el hombre que el rey desea honrar. Y el rey le dice, bueno, agarralo a Mardoqueo y pasealo por toda la ciudad de esa manera. ¿Qué habrá? Dice que Amán, miren, versículo 12. Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierto su cabeza. No podía con este Mardoqueo. ¿Qué tendrá este Mardoqueo que no podía destruirlo? Bueno, capítulo 7. Ocurre el segundo banquete en el cual la reina Esther les iba a decir tanto al rey como a Amán su verdadero objetivo, que era librar al pueblo de Dios, descubrir todo lo que Amán estaba haciendo. Y dice el versículo 4, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si nos hubiesen tomado por siervos, lo toleraríamos, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Y el rey pregunta, ¿quién es este que está tramando todo esto? Amán. Bueno, el rey se sorprende, se va. Amán dice que se tira literalmente de la reina rogándole. Vuelve el rey y ve esa escena, ve a Amán tirado a los pies de Esther y dice, ¿aún querés violar a la reina en mi propia casa? Y uno de los eunucos que se acordó que Amán había hecho esa horca para Mardoqueo, dice, en la casa de Amán hay una horca. Y el rey dice, cuélguenlo ahí. Y dice que con esto se apaciguó la ira del rey. Bueno, ¿qué termina pasando? El decreto del rey no puede ser revocado. Entonces, el rey pone en el lugar de Amán a Mardoqueo, le da su anillo y termina siendo el segundo en el reinado, como lo era Amán, y escriben un decreto para que los judíos se puedan defender, para que puedan destruir y matar a todo el que quiera aniquilar al pueblo de Dios. Y eso sucede. Llega el día de Purín, en el mes 12, el día 13 y 14, y los judíos destruyen a sus enemigos y Dios les da victoria. Y dice que miles y miles de personas fueron muertas de mano de los judíos por intentar matarlos. Y ocurre otro decreto que dice que ese día que el pueblo de Dios iba a ser exterminado, se celebre la fiesta de Purín, en conmemoración a que Dios, obviamente el nombre de Dios no se nombra, pero que el pueblo de Dios había sido librado y Dios había revertido las circunstancias, ¿sí? Algo que parecía totalmente perdido, como aquel mar rojo cerrado y que el pueblo de Israel iba a ser muerto en manos de Egipto, acá el pueblo de Dios iba a ser muerto en manos de Amán. Dios revierte las circunstancias y obra en favor de su pueblo y lo salva de una manera impensada. Y así lo hace Dios
con nosotros. Y termina el capítulo 10. Es cortito, por eso lo vamos a leer. Me siguieron la historia, ¿no? El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato de la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persa? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Muy bien, volvemos al apunte y vemos cuáles son los temas centrales, que yo puse 5 allí. Y el primero, como venimos hablando, ¿no? En cada punto, en cada parte de la historia, lo mencionamos. La soberanía de Dios. Sí, hay reyes poderosos. Está Nabucodonosor, que fue capaz de llevar al pueblo de Dios. Ciro, Darío, ahora está este Asuero. Pero el verdadero rey es Dios. Es el que gobierna en todas las circunstancias. Y lo vemos constantemente en este libro de Esther y lo vemos en toda la escritura, desde el Génesis hasta este momento de la historia. Dios obrando, cumpliendo sus promesas. ¿Qué vemos también? La fidelidad de Dios. Este pueblo se había apartado, por algo estaban exiliados, se habían dado a la idolatría, habían adorado a otros dioses, habían abandonado el templo, pero Dios es fiel. Si fuéramos infieles, dice la palabra de Dios, Él permanece fiel. Bueno, y esa promesa que le hizo a Abraham, bueno, Dios la iba a cumplir. Después vemos el gran giro, esto que venimos diciendo. La historia se revierte. Todo aquello que estaba preparado para destruir a los judíos, Dios lo usa para obrar a favor de su pueblo y salvarlos. Este Amán, que parecía tener poder sobre todo, termina humillado. Porque Dios dice a Abraham: los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y así fue. Él fue humillado delante de todos por meterse con quien no se tenía que meter. Coraje, fe y una identidad marcada, ¿no? Lo dijimos al principio. El libro, por supuesto, no menciona a Dios, no menciona la fe, pero vemos a Dios presente en cada página. Vemos cómo Mardoqueo se viste de cilicio, ceniza y clamor, algo pura y exclusivamente judío, como una muestra de humillación y súplica. Esther mandando a que ayunen. Por supuesto, no se nombra que iban a ayunar y orar a Dios, pero tratándose del pueblo judío lo hacían para eso. Y estos gestos revelan una fe activa que confía en la intervención de Dios. Ellos ayunaron, oraron, clamaron, se pusieron en las manos de Dios y Dios obró milagrosamente, como tenemos que hacer cada uno de nosotros. El libro de Esdras dice: ayunamos pues a Dios y Él nos fue propicio. Qué hermoso saber que podemos clamar al Señor con búsqueda, con resignación, con renuncia a nosotros mismos, y saber que el Señor obra en las circunstancias. Y la justicia divina, ¿no? Y el juicio contra los impíos. El destino de Amán y sus hijos, porque no lo leímos, pero Esther manda ahorcar a 10 hijos de Amán. Ilustra que Dios hace justicia en el tiempo oportuno y que la maldad no quedará impune. Dios no va a tener por inocente al culpable. Y esto nos muestra que sí, Dios es amoroso, es fiel,
pero también es un Dios justo. Muy bien, ya estamos terminando. ¿Qué lugar ocupa Esther en el panorama bíblico? Bueno, claramente de redención, ¿sí? Claramente de redención. Y lo vemos desde el principio, a pesar de que el pueblo se había alejado, Dios lo iba a redimir, Dios lo iba a traer de vuelta a su tierra. El exilio parecía marcar un punto final de la historia. La tierra fue perdida, el templo destruido, el rey davídico desapareció del trono, pero Dios no había terminado. Esther se ubica cronológicamente después de este exilio en el imperio persa y muestra que aun cuando el pueblo está disperso, sin templo, el Señor sigue actuando soberanamente para preservar a su pueblo. Así como ocurrió con el pueblo de Dios en Egipto, la serpiente intentando destruir al pueblo de Dios, Dios lo salva nuevamente. Así que vemos claramente redención en este libro. Y por último, y gracias por acompañarme a pesar de mi voz, a ver si anda. Conclusiones. ¿Qué nos dice de Dios y de nosotros? De Dios, lo que venimos enseñando y diciendo y recalcando, que Dios es soberano. Aunque no se lo nombre, Dios siempre está obrando. Hay una canción muy linda que dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Yo no sé por qué circunstancia estás pasando en tu vida. Quizás parece hasta humanamente que no hay salida, pero Dios está obrando. Confía en el Señor y es un llamado a confiar en el Dios Todopoderoso que obra a pesar de que no le vemos. Dios obra a pesar de que no le vemos. Su providencia guía los eventos para cumplir sus promesas. Es fiel a su pacto y protege a su pueblo. Y si Dios cuidó de su pueblo, Dios cuida también de cada uno de nosotros. Y usa medios y personas comunes para llevar adelante su plan redentor, para cumplir sus propósitos, que siempre son de bendición. Dios no quiere la muerte del impío, dice la palabra de Dios. Todas las almas son mías. Así como el alma del Padre, así también el alma del Hijo. Bueno, Dios tiene un propósito para tu vida y Dios quiere salvar, Dios quiere redimir. Y si no tenés a Jesucristo en el corazón, quizás vos hasta venís a la iglesia todos los domingos, pero nunca le entregaste tu vida a Jesucristo. Nunca te has arrepentido de sus pecados. Bueno, es un llamado a mirarnos a nosotros mismos. Y si no tenés un Salvador, este mensaje no es para vos. No sos parte del pueblo de Dios. Bueno, yo te animo a estar del lado de Dios, a estar del lado de su pueblo. Y para eso Dios te llama a ser su hijo, a ser su hija, a arrepentirte de tus pecados y a pedirle al Señor Jesucristo que sea tu Salvador. Dios tiene un plan de salvación para vos, que le costó la vida de su Hijo. El Señor Jesucristo iba a ser aquel Mesías, y lo fue, que iba a venir para salvar al mundo. Y todo aquel que cree en el Hijo, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. Bueno, Dios tiene ese plan para tu vida si aún no le has recibido, que quiere perdonarte, que quiere salvarte y quiere hacerte miembro de su familia. Somos llamados nosotros a confiar en Dios, aunque no lo vemos, aunque pareciera estar perdido. Con esto me acordaba, ¿no? De una situación que estaba pasando un pastor amigo que ya está con el Señor y me decía, Rubén, ¿sabes cuál es mi oración en todo esto? El pastor Delio.
me decía Rubén, yo oro dije, Señor, quiero ver tu mano obrar en medio de las circunstancias. Yo no sé si va a cambiar la situación, yo no sé si va a terminar como yo resulto, pero Señor, yo quiero ver tu mano obrar. Y eso es una gran esperanza a no desesperar. Señor, quiero ver tu mano obrar en medio de todo esto. No lo entiendo, pero quiero sentir que estás obrando. Y a obedecer. Mardoqueo y Esther han obedecido. Fíjense el total contraste, ¿no? Entre Vasti, que no quería a él, y Esther, una esposa totalmente sujeta a Asuero, incluso a Mardoqueo, que fue como su padre. Bueno, Dios bendice la obediencia. Y el carácter, ¿no? Yo puse ahí coraje. El carácter que tenemos que tener. Dios no le va a dar algo a alguien que a la primera se rinde, que a la primera se enoja y se va. Bueno, Dios quiere formar tu carácter conforme al de Jesús para usarte y sobre todo la fe. La fe que hay en los hijos de Dios y que confía a pesar de las circunstancias. Y en esas circunstancias en las que somos usados, en el trabajo, en la familia, no sé dónde Dios te puso, pero ahí donde Dios te puso, te quiere usar. Y por último, estamos invitados a vivir con discernimiento y compromiso en medio de un mundo hostil. Siempre va a haber personas contrarias a Dios, contrarias a nosotros. Por ahí está en el trabajo, ¿no? Vos me podés decir, me hacen la vida imposible o me cargan por ser cristiano o me menosprecian porque recién entré y soy el más nuevo. Siempre va a haber personas que nos hacen la vida imposible. Pero somos llamados a confiar en Dios, a obedecer a Dios, a mostrarnos como cristianos en medio de las circunstancias para dar gloria a Dios a donde Él los puso.